medimos anteriormente lo que era magnitud de física. Entonces, yo anteriormente, ¿qué era el asunto, por ejemplo? Recuerda que magnitud de física eran los casos en los cuales, por ejemplo, aquí, una magnitud física, dijimos anteriormente, el trimestre que pasó, que era una cantidad, o sea, es una característica que se puede medir, se le puede atribuir un número y una unidad de medida. La longitud, el peso, el tiempo, la temperatura, son cosas que son medibles. Pero, por ejemplo, el olor de algo si es bonito, feo, ese tipo de cosas, características de un objeto o algo así, no se le puede atribuir una valor objetivo, pues solamente condiciones subjetivas. Bien, entonces, claro, en ese momento no mencioné lo siguiente para dejarlo en esta ocasión, que era de magnitudes físicas hay dos interpretaciones, hay dos tipos de cantidades. Las más básicas, que son las escalares, que está aquí, solamente necesitan un número y unidad de medida. Bueno, voy a dejar esto remarcado. Cuando es escalar, voy a ponerlo aquí. Esta simplemente requiere lo que es un número y unidad de medida. Y listo, ya quedan plenamente identificadas. No hay que hablar más de eso. Dices número y unidad de medida y ya quedan completamente identificadas. Vamos a poner esto. Ahí más grande. Listo. Ahí está perfecto. Este es el que hace cuando es una cantidad escalar. O sea, no requiere tanto detalle para describirse. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero cuando es una cantidad vectorial, vamos a poner el trazo este. Aquí. Un escalar solamente requiere esto. Puede quedar perfectamente definido con un número y una unidad de medida. Así, por ejemplo, 2 litros, 37 grados de temperatura, 50 kilogramos. Listo, o sea, esa información y queda detallada. Ahora, para el caso de cantidades vectoriales, se pone el número, incluye el número, la unidad de medida y la dirección. La dirección tiene que estar basada en algún tipo de sistema de referencia. Vamos a quitarle esto. Entonces, aquí sería, para describir una cantidad vectorial, también se le atribuye un número, una unidad de medida, pero adicional del caso anterior, una dirección. Notas entonces lo siguiente, que las cantidades vectoriales tienen las partes escalares, porque un escalar, si tiene un número y unidad de medida, eso quiere decir que dentro de un vector ya hay una cantidad escalar. La única adicional es entonces el asunto de la dirección. Bueno, vamos a entrar a los ejemplos para que se comprenda en más detalle. El asunto es que una cantidad, una magnitud física, puede tener dos manifestaciones. Una manifestación que es una magnitud física escalar, que queda perfectamente definido siendo un número. Claro, un número conlleva un grado de precisión, depende del tipo de medición. Y la unidad de medida, depende de qué magnitud física sea. Y las magnitudes físicas vectoriales, ellas, adicional de lo anterior que tienen las escalares, se le adiciona lo que es la dirección. Bueno, vamos a entrar en detalle referente a eso. Por ejemplo, aquí puse lo que eran magnitudes físicas escalares. Primero, bueno, voy a describir cada uno de estos. Por ejemplo, aquí se está midiendo masa. La masa de esas dos cebollas, que era 1.05 libras, por ejemplo. Ordinariamente se le dice peso, pero si se utiliza kilogramos, sería explícitamente masa. Así que de manera general voy a escribir aquí magnitud física, masa. Ahí se está hablando de cantidad de materia, masa. Aquí en el termómetro, aquí sería temperatura. Se está midiendo temperatura. Temperatura. Hace un poquito más pequeño. Ahí está bien. Muy bien. Del lado de acá. Ahora viene el tiempo. Me tocará explicar a cada uno posteriormente con más detalle. La parte de abajo. Aquí sería el tiempo. Nuestro concepto de tiempo. Porque la hora tiene la hora sí tiene cierto grado de referencia. Si está hablando de la hora en particular, decir la hora depende de la ubicación. Ahí sí parece más detalle. Pero aquí me refiero específicamente a un lapso de tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, sí, porque si tú das la hora depende de la ubicación. Si solamente recibes la información de una hora de cualquier lugar del mundo, tienes que referirte a qué lugar del mundo estás hablando.
Entonces aquí sería ahora, por ejemplo, volumen. Recuerden que volumen es cantidad de espacio. Volumen no tiene que ver con la materia que está dentro, por ejemplo, que contiene un envase, no. Es la cantidad de espacio que ocupa. Y aquí solamente lo que de distancia, aquí tengo que hacer la aclaración. Distancia o longitud. Vamos a poner longitud. Longitud. Eso voy a aclarar ahora, porque me confundí un poco. Bien, entonces, por ejemplo, la masa, aquí, dice 1.058 libras. Entonces, ahí nótese lo siguiente, voy a reescribirlo abajo, aquí, el ejemplo es 1.0, bueno, tiene mucha precisión, 0.8 libras. Este que aquí un ejemplo de cantidad escalar. Aquí, un ejemplo de cantidad escalar también sería la temperatura. Bueno, vamos a poner aquí 37 grados centígrados, 37 grados centígrados. ¿Okay? Aquí vamos a poner, bueno, después de las 12 vamos a poner que pasaron 42 minutos. 42 minutos. Desde las 12 vamos a poner un lapso de tiempo. Acá dice que es 1 litro. Vamos a ver. Vamos a poner 1.0 para darle más un sentido de no tan impreciso. Porque por no tener dos cifras significativas. Y que vamos a poner, por ejemplo, 10 metros. Bueno, pero aquí sería como 3.5 de longitud que se mide algo. Se mide un objeto, vamos a poner aquí, solamente cuánto es la longitud de un objeto. Vamos a poner aquí chocolate, un pedazo de madera, algo así. Bueno, aquí se mide, por ejemplo, la longitud de este pedazo de madera, algo así. Listo. La longitud ahí sería como cuánto? 3.20. Entonces aquí sería 3.20. Vamos a suponer que son centímetros, una longitud centímetros. SM, centímetros. Bien, entonces en todos los casos, todo queda perfectamente definido. Porque habla de la masa de este objeto, solamente digo el número y la unidad de medida. Aquí también la temperatura. Aquí un lapso de tiempo, 42 minutos pasado las 12. Bueno, será que es más específico, pero si hablo de por ejemplo, aquí un lapso de tiempo, 42 minutos queda perfecto. Entonces, mire que en todos los casos pasa lo siguiente. En todos los casos es un número, a ponerlo allá, y aquí la unidad de medida. Ahora voy a ponerlo en un cuadrito para que se vea la diferencia. Por ejemplo, este que está aquí. Este podemos ponerlo en color azul, un azul. Este está perfecto, azul y un marco. Aquí también azul. Listo, entonces todo lo referente a número, nótese entonces que tiene la siguiente representación. El número está aquí enfrente. Por ejemplo, aquí digo, hablando de la masa de algo, la magnitud física masa, número. Magnitud física temperatura, le atribuyo a ese numerito que está aquí enfrente. Va a poder escribir qué temperatura es la que está pasando aquí. Igualmente acá, el tiempo aquí 42. Esa es con la parte de número de cuando se va a hacer una medición. Listo. Vamos a poner esto por acá. Y acá, número. Ahora, la unidad de medida, vamos a ponerla en rojo, me parece. Vamos a poner aquí un rojo oscuro. No, esto. Listo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bien, la única diferencia ahora es que, por ejemplo, aquí unidad de medida sería el que está calado. Bien, aquí sería, por ejemplo, aquí centímetros. Acá litros. Acá minutos. Acá grados centígrados. Es la unidad de medida. Y aquí libras. Bueno, no quiero obstaculizar esto, vamos a poner aquí libras. No enturbia esta. Listo. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Bueno, que en todas las causas que están aquí, basta que tú digas solamente el número que es acompañado con la unidad de medida y esa cantidad queda clarita. Por ejemplo, el más sencillo esto que me gusta hablar, que me gusta mencionar es este que está aquí, es de la jarra. Por ejemplo,
se pide un envase de 1 litro. 1 litro puede ser más ancho, por ejemplo, en este caso, más ancho, pero más bajito, sigue siendo 1 litro. O, por ejemplo, más alto, pero más delgado y sigue siendo 1 litro. En todos los casos, el envase se refiere a la misma cantidad. Claro, distorsiones dando a favor a lo que estoy intentando decir. Pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, ahí para poder definir ese objeto, no hay que hablar de dónde está ubicado. La ubicación o la temperatura o otras componentes, algo que se le pueda atribuir, no. Solamente dice 1 y dices litros y se tiene que un envase de 1 litro o 1 litro de agua, 1 litro de algún líquido, lo que sea. No hay que poner una información adicional. Entonces, en todos los casos se ve. Aquí sería 1.058 libras, 37 grados, 42 minutos de tiempo, 1 litro de volumen. Pero ¿qué pasa con la longitud? Bueno, aquí también queda claro que, por ejemplo, si tú vas a medir la longitud de una manguera o de una cuerda, vamos a una cuerda, aquí hay una cuerda. Entonces, esta cuerda que está aquí, quiero medir cuánto mide, la estiro, tomo una cinta métrica y mido. La longitud que midan es independiente si la mides de manera a lo largo horizontal, a lo largo, a lo largo izquierda, a lo largo derecha, vertical, horizontal, es independiente de cómo pongas, solo basta que la pongas tensa para que quede plagada, o sea, expandida en forma, como en línea recta, solamente basta eso. Y dices, por ejemplo, si la cuerda mide 10 metros, una cuerda, entonces aquí la cuerda de 10.0, por ejemplo, metros, ya. Queda clarita la longitud de la regla. No hay que decir otra cosa adicional. Si la cuerda se midió vertical, horizontal, a izquierda, derecha, no. Entonces, es una cantidad escalar. Lo que tú quieres, la información queda, o la cantidad queda totalmente definida cuando solamente dice el número y la unidad de medida. Bien, entonces pasemos al caso, por ejemplo, de cuando es ahora la magnitud física vectorial. Bien, voy a aclarar primero qué es lo que se quiere aquí. Al joven que está aquí en el centro, se le dio una información de una ubicación de una casa, pero solamente se le dijo que la casa está ubicada donde está él a 200 metros. O sea, la casa está a 200 metros de él, pero hay muchas casas que también distan, equidistan es que está a igual distancia de él 200 metros. Y miren que igual como en todos los casos, en este caso es distancia, voy a ponerlo en negro mejor, para que se entienda. Voy a escribir un detalle acá abajo, haciendo una información aquí. En este caso, la distancia es 200 metros. Se llama cantidad escalar. Es un escalar. Vamos a poner la mayúscula aquí al inicio. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, el número que está ahí, perdón, el 200 es un número, para la redundancia, número, y metro es la unidad de medida. Unidad de medida. ¿Okay? Aquí el número y aquí la unidad de medida. Ok. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, la información que le dieron a él solamente es de carácter escalar. O sea, él quiere ver lo que es una ubicación o una posición. Una posición o ubicación es una cantidad. Van a ver que no puede ser escalar. O sea, si tú quieres dar la dirección de algo, la ubicación de una casa, lo que sea, no puede ser carácter escalar. Porque solamente diciendo qué tan lejos estás de tal ubicación, nunca lo vas a encontrar. Vas a ver que va a haber otros parámetros adicionales que van a impedir que llegues allá. Vamos a poner este recuadro aquí. Entonces, aquí está el asunto. Con otro color, que este color está como que se da la diferencia. Bien. Un segundito, que uno ha escrito la cosa al lado allá. Listo, ahora sí. Entonces, lo que le intento decir aquí es que la información que él tiene es de carácter escalar, porque nada más la distancia es 200. Entonces, falta una información, ¿cuál es la dirección? O sea, no solamente basta saber qué tan lejos está de ti el punto donde deseas llegar, la ubicación, sino hacia dónde. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esta cosa que está aquí a mano derecha, es lo que se llama coordenadas cardinales. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, en la parte de arriba, coordenadas cardinales. Vamos a arreglar eso. Coordenadas
coordenadas cardinales. Entonces, las coordenadas cardinales son, como ya lo conocemos, las ubicaciones geográficas. Porque, por ejemplo, la N sabemos que es el norte. Aquí está el norte geográfico. El sur. Aquí está el este. Y acá está el oeste. El oeste. Pero claro, hay ubicaciones de por medio porque también puede pasar a norte, sur, este y oeste. A ponerlo bien nítido. Dime, Milka, ¿qué pasó? No, fue que... Ah, ya, ok. Bien, entonces, por ejemplo, miren la primera, vamos a ponerle letras a las casas para identificar las ubicaciones posibles, que él no sabe cuál es la ubicación porque le falta información. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la casa A, esta es la casa, vamos a decirle B, esta es la casa C, esta es la casa D y esta es la casa E. Ok, país en orden, estoy en orden así para decir el reloj. Entonces, ¿qué pasa? La casa A, miren que es donde él está ubicado, no es ni norte ni este, está entre la mitad, está entre el norte y el este. En ese tipo de ubicación, cuando es así, entre el norte y el este se dice noreste. Este es el noreste, no noroeste, noreste. Entonces aquí escribimos noreste. Ok, ahora cuando está aquí donde está la casa B, miren que tampoco es ni el este ni el sur, sino está entre el este y el sur, será como para acá. Claro, un ángulo también puede definir la dirección exacta, porque miren que la inclinación se puede definir con un ángulo. Así que ahí sería entonces, como está entre el sur y el este, sería sureste. Este es el sureste, porque está entre el sur y el este geográfico. ¿Y no se puede decir al revés? ¿Cómo al revés? El término, este sur. Sí, o sea, Tú dices este sur. No, no he escuchado eso antes. No sé, pero lo que sí es cierto es que los ángulos se pueden medir al revés. Se pueden medir ángulos desde el este lo que pasa es que eso también es el problema del idioma. Si dice sureste porque es más fácil. Uno se pronuncia, o sea, primero pronuncia el sur, después el este. Pero la verdad es que si vamos a medir ángulo, como se va a hacer a continuación, primero se mide desde el este y después hacia el sur. Y aquí se está mencionando primero el sur y el este. Pero bueno, es que el problema es más, cosa el idioma, porque es más fácil de mencionarlo. Bien, entonces, bueno, plenamente vemos que la casa C, que designamos con C, es totalmente hacia el sur, 200 metros hacia el sur, ¿no? Recuerden que él no sabe cuál de las 5 casas es. Él solamente tiene la información, le facilitaron la información de distancia. Como no le dijeron la dirección, él no sabe cuál de las 5 es. Que solamente es un planteamiento. Entonces, miren, entonces que aquí pasa lo mismo con la D. La D no está exactamente hacia el oeste, sino un poquito más abajo, como entre el sur y el oeste. O sea que sería hacia acá. Así, entonces aquí sería suroeste, suroeste o suroeste. Entonces aquí hay que hacer una aclaración que puede enredarse a la hora de mencionarlo. Si está entre el sur y el este se llama sureste. Si está entre el sur y el oeste se llama suroeste. Bien, ahora miren que la casa E está entre el norte y el oeste. O sea que esa casa E estaría como ubicada más o menos en esta dirección. Ahí se llama la mezcla de norte y oeste, sería noroeste. Miren que acá era noreste, aquí va a ser noroeste, así que sería hacia acá una dirección noroeste. Un poquito complicado. O si no estamos acostumbrados a eso, pues caer en una confusión entre noroeste y noreste. Pero simplemente el hecho de que, por ejemplo, si estás fijado con una brújula, pues las coordenadas geográficas, porque recuerden que la brújula va a dar coordenadas, está ajustada para coordenadas geográfica, pero ella funciona con polos magnéticos. Pero claro, evidentemente esa parte no va a ser necesaria porque ya se tiene la información o sea, basta que sepas dónde está el norte geográfico para poder referenciar todo lo demás. Así que si es entre el norte y este, es noreste. Si está entre el norte y el oeste, sería noroeste. ¿Ok? Bien, entonces el otro detalle es que, claro, miren aquí puede haber un ángulo de referencia. Y entonces eso sí habría que mencionarlo. ¿Qué tan levantado? Vamos a poner esto aquí. ¿Qué tan levantado está el ángulo entre del este hacia el norte, del noroeste? O acá,
o también qué tan bajo está entre el este hacia el sur o acá. Miren que todo lo estoy referenciando entre el eje horizontal para intentar hacer una analogía entre el eje X del plano cartesiano, porque miren que también podría medir los ángulos acá, entre el norte, entre el sur, ¿ok? Pero vamos a utilizar a lo largo ya lo que falta del trimestre solamente ángulos que son referenciados desde el eje horizontal, o sea, parten del este o parten del oeste, ¿ok? Entonces, en fin, lo que se tiene que decir aquí es que las magnitudes vectoriales no solamente basta decir, para él poder ubicar, porque pasa que la posición es una cantidad vectorial. Entonces, dicha cantidad vectorial necesita no solamente qué tan lejos está él la ubicación, sino la parte dirección. Así que vamos a escribirlo por aquí. Lo escribo ya, pero vamos a escribirlo de nuevo. Un vector, una magnitud, vamos a poner una magnitud vectorial, vamos directamente, vectorial, se compone de sería primero, bueno, se compone de un número. En este caso sería los 200, perdón, disculpen. Una unidad de medida, ahí está metros, y una dirección. La dirección va acompañada de que en este caso vamos a estar utilizando coordenadas cardinales, o sea, norte, sur, este y oeste. O sea, vamos a suponer que la dirección correcta a la cual tiene que llegar es la casa E. Vamos a suponer que la persona no le informó bien y realmente esta es la casa que buscaba. Esta es la casa buscada. Entonces, el problema es que ahí está. Y es cierto, estaba a 200 metros de él, pero era ¿hacia dónde? Hacia el noroeste. Entonces, habría que decir, vamos a ponerlo por acá, ya sabemos que él estaría o sea, la casa está hacia el noroeste, entonces sería así, norte-sur, hacia acá. Entonces, hacia acá estaría la casa que él está buscando, hacia acá. Pero habría que decir qué ángulo, porque esa es la parte adicional. Habría que decir qué ángulo de elevación entre el oeste, o sea, partiendo del oeste pues, hacia allá. Entonces, con esa información, miren que para dar con la ubicación necesitan, para dar con la ubicación de la casa, de lo que en el ejemplo este, o sea, la posición, que es una cantidad vectorial, no solamente basta que tengas la parte escalar, que es la distancia, sino la dirección. Si no, no hubiera podido dar con esa información. ¿Ok? Entonces, una magnitud física ya la podía quedar escrita así. Entonces, esto que está aquí sería, vamos a pasar por acá atrás, esto que está aquí. Así. Una magnitud vectorial se compone de un número, una unidad de medida y una dirección. Bueno, aquí lo escribí mal. Y una dirección. La dirección sería, se podía tomar en referencia las coordenadas cardinales, norte, sureste y oeste, y qué tanto ángulo entre cada uno. Bueno, justamente lo que voy a hacer a continuación. Aquí le estoy mostrando, por ejemplo, un mapa en el cual se ven 4 puntos. Aquí, que vamos a mostrar de manera más categórica. Aquí está David, distrito capital de Chiriquí, Santiago, distrito capital de Veraguas, aquí Colón, pero Colón, distrito capital, o sea, Colón ciudad, y aquí está Albrook, el aeropuerto de Albrook, ¿no? De Panamá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, una avioneta, bueno, voy a copiar así como, voy a copiar la avioneta. Para hacer 3 avionetas, pero es una sola que hizo diferentes escalas. La primera avioneta, que es esta que está aquí, bueno, vamos a ver esta para no confundir. Esta avioneta que está aquí es una sola avioneta, solo que hizo 3 escalas. Bueno, realmente hizo 2 escalas. Partió de David Chiriquí. Vamos a ponerlo aquí. Primero partió de David Chiriquí, un aeropuerto que está en David Chiriquí, es una pequeña avioneta, y llegó a otro aeropuerto que está en Santiago de Veraguas, ¿no? La avioneta hizo ese recorrido. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar la avioneta y después hizo una pausa y salió de nuevo. Desde Santiago de Veraguas sube hasta Colón, Ciudad Colón.
Entonces sería, vamos a ver si, aquí está. Sale de Santiago, el aeropuerto de Santiago, hasta llega un pequeño aeropuerto que está en Colón. Recuerden que esta es una avioneta, no un avión grande comercial. Así que puede ser aeropuertos pequeños. ¿Ok? Razón por la cual no utilicé aquí, pues que lo dije explícitamente, dije aeropuerto de Albrook, no de Tocumen, porque Tocumen tira más acá. Y él simplemente es una avioneta, así que el ejemplo encaja bien. Ok, entonces ahí estaría la avioneta y va para allá. Es la misma avioneta. Ella hace una pausa ahí y después continúa una escala. Pues. Entonces, después de mi avioneta, después que recarga en Colón, sale para el aeropuerto de Albrook, aquí, que queda más cerca, en comparación con los anteriores. Entonces, el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es cambio de posición. Entonces sería salida de Colón, Ciudad Colón, hasta el aeropuerto de Albrook, aquí en Panamá. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí está el recorrido de la avioneta, la trayectoria por la cual pasó. ¿Ok? Sale de un aeropuerto en David. Miren que es si toma en cuenta el asunto del tiempo. No importa cuánto tiempo pasó entre cada uno de ellos, solamente me interesa por el momento lo que es el desplazamiento. Entonces la avioneta sale de David, llega a Santiago. Lo hace en línea recta porque tiene la ventaja que es transporte aéreo. Por eso transporte terrestre, pues tiene que adaptarse a las curvas de la carretera. Así que esa es la ventaja de empezar con el concepto de vectores con un transporte aéreo. Después va de Santiago a Colón, ya lo dijimos, y después de último de Colón a Alba. Entonces, yo tuve lo que son las distancias a escala y los ángulos a escala con un mapa que tiene una escala en la cual se puede adaptar para centímetros. Entonces, con lo cual se consiguió la siguiente información. La información que voy a mostrar a continuación es muy cercana a la realidad, o sea, encaja con la escala de la realidad. Sería de David a Santiago, el primer recorrido, tiene una distancia en línea recta, como se aprecia, de 150 kilómetros y un ángulo sureste de 14 grados. Entonces voy a explicar lo de sureste antes de empezar con los demás. Bien, en cada una de las trayectorias, lo primero que hay que hacer para describir el desplazamiento es plantear un sistema, como un plano cartesiano. Algo como si fuera un plano cartesiano, algo así. Vamos a poner esto así. Como si fuera un norte, sureste, oeste, pero que puede utilizarse también como plano cartesiano. Como si fuera ese sistema de referencia, el que está aquí, de coordenadas cardinales. Que yo lo mencioné acá, le puse el nombre, yo creo. Coordenadas cardinales, muy bien. Bien, entonces el asunto es que aquí dice que en línea recta fueron 150 kilómetros, así que vamos a poner ahí que la distancia recorrida por la avioneta es 150 kilómetros. Bueno, esa avioneta era bueno ponerla más lejos porque ya se sabe el recorrido. Vamos a ponerlo por ahí abajo. Entonces, aquí está el recorrido por la avioneta. Desde David a Santiago, 150 kilómetros. Evidentemente, intento mencionarlo en línea recta. Ok, entonces, el ángulo de depresión porque es una caída, que va desde el este bajando hacia el sur, una depresión. Si fuera ascendente, sería entonces del este hacia el norte o noreste. Pues. Entonces, aquí dice que el ángulo me parece que era 14 grados, 14 grados sureste, así que sería hacia abajo, aquí serían los 14 grados. Entonces, ahí estarían los 14 grados sureste. Estoy escribiendo el desplazamiento de manera en detalle, pues analítico, pues. Los valores ya cuantitativos de desplazamiento disculpen, entre David Chiriquí y Santiago de Veragua, en esos puntos en particular. ¿Ok? Entonces, claro, después que llega aquí, tengo la información, ¿cómo sería entonces el desplazamiento o la distancia recorrida de Santiago a Colón y el ángulo de elevación, que sería noreste? Entonces, aquí dice que de Santiago a Colón la distancia en línea recta fue 165.2 kilómetros. Y la dirección, que en este caso, recuerden, la dirección está vinculada en este caso lo vincula a las coordenadas cardinales y el ángulo, ¿no? Para escribirlo de manera completa. Será 52 grados noreste. Entonces aquí sería, vamos a quitar esto. 52 grados noreste.
aquí. Entonces primero sería poner como un sistema de plano cartesiano, algo así. Bueno, cuando estoy haciendo a mano, de repente no sé si quede muy bien. Intentando repararlo. Ahí está, listo. Entonces aquí serían 165.2 kilómetros. La distancia es 165.2 kilómetros. Ahí estamos, aquí un poquito el avión para no confundir. Ya esos aviones sabemos que dónde estaban. Entonces aquí sería 165 kilómetros. Suponiendo que la avioneta hizo una línea recta. Ya sabemos que en casos más globales, pues, de un continente a otro, a veces los aviones no cogen líneas rectas, cogen esas curvas para evitar ciertas dificultades. Bien, entonces el ángulo de elevación, que sería un ángulo noreste, aquí, el ángulo de aquí. Ahí dice que es 52 grados, me parece. Para que se quite eso. Bien, que sería 52 grados. Vamos a poner aquí. Listo, 52 grados. Muy bien. Aquí. Bien, entonces, finalmente, vamos a quitar esto que aquí no hay mucho espacio. Finalmente, del lado de acá, pasa lo siguiente. Entonces, recuerden que, repito, las distancias que ven ahí son distancias que se consiguieron el croquis original de este mapa, que permite convertir la distancia en centímetros del mapa impreso a la longitud en kilómetros reales. ¿Ok? Porque realmente la actividad esta se hacía en el colegio, claro, cuando era presencial, ¿no? Que se te daba el mapa y tú hacías el cambio de escala. ¿Okay? O sea, medías el mapa en centímetros, utilizabas la escala del croquis para convertirlo de centímetros a kilómetros y medí con el transportador. Pero no lo estoy haciendo porque tenía que pedir a que pidieran el mapa, conseguí todas las cosas que se de regla y cosas así, pero hay cosas que quisiera que se vean desde antes. O sea, que si lo hacen directamente, no sé si todo el mundo quede claro en eso. Prefiero dar ciertos valores para que trabajen la parte de cálculos matemáticos primero. Bien, bien. Entonces, el asunto era el siguiente. El asunto era que aquí esta información era conseguido debido a la escala del croquis, ¿no? Con esa información podía conseguir lo que era en línea recta de estos 4 puntos, que sería de David Santiago, después Santiago Colón y después Colón hasta Albrook. Bien, entonces las distancias era gracias a que el transporte era aéreo, era un transporte aéreo, pero los ángulos dependían porque la información directamente, por ejemplo, aquí, eso debo mencionarlo. Por ejemplo, aquí de David Santiago, se dice la distancia, está clarito. Pero la dirección referente a las coordenadas cardinales, el ángulo está vinculado, está unido a lo que será la descripción de dicho sistema de coordenadas. O sea, no tiene sentido que yo diga 14 grados si no digo la información de las coordenadas cardinales. Pierde sentido ahí. ¿Okay? Entonces, la dirección no es solamente un ángulo, en este caso, para escribir más rápido. Dice el ángulo y el cuadrante de las coordenadas cardinales. ¿Ok? Pero siempre el ángulo está haciendo referencia desde el eje horizontal o el eje oeste-este. Bien, entonces, para el último, sería entonces de Colón a Panamá. Entonces, igual que se hizo en los casos anteriores, ponemos como un sistema bueno, eje coordenado aquí, algo así. Por un poquito más largo. Recuerden que es el mismo avión, solamente que se utilizó para el mismo viaje. Bien, entonces la distancia desde Colón ciudad hasta el aeropuerto de Albrook es una distancia de 54.3 kilómetros. O sea, aquí sería 54, aquí, 54.3 kilómetros, evidentemente en línea recta. Vamos a ponerlo por acá porque eso no se ve ahí. Bien. Esa distancia es la referente a de aquí, desde Colón ciudad hasta el asunto del aeropuerto de Albrook. Entonces, el ángulo de depresión, ahora será el ángulo de depresión, recuerde, cuando son caídas así, se llama ángulo de depresión. Sería sureste y un ángulo de elevación sería noreste. Okay, claro, en el caso del oeste sería ángulo de depresión suroeste y ángulo de elevación noroeste. O sea, ahí sería 54.3 kilómetros y el ángulo es, espera que eso se quite, 27 grados. Entonces aquí sería
27 grados. Vamos a ponerlo ahí. O sea, aquí sería 27 grados. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que este video lo voy a subir al canal de YouTube, pero igual voy a dejar el link en el Ucaline para que puedan repasarlo. Hoy solamente quería introducir el concepto de cantidad vectorial y su contraste con la cantidad escalar y ver las coordenadas polares para escribir desplazamiento. Aquí entonces el vector, vamos a ponerlo acá arriba, este es la magnitud física vectorial desplazamiento. Magnitud física vectorial desplazamiento. Desplazamiento. Porque la avioneta se desplaza de un punto a otro y eso no es una cantidad escalar, porque cuando vas a hablar de desplazamiento de un objeto no vas a hablar simplemente qué longitud se movió en línea recta, sino hacia dónde. Nótese que son 4 puntos, pero esos 4 puntos, o 4 aeropuertos en este caso, pero de dos en dos va generando, cada dos generan una posición, disculpen, un desplazamiento. Por ejemplo, aquí, aeropuerto de David, aeropuerto de Santiago, aeropuerto de Colón y aeropuerto de Álvaro. Entonces, miren que de manera cómo se van complementando de dos en dos. De aquí se genera un solo vector de desplazamiento. De aquí se genera solamente un vector de desplazamiento. Y de aquí a aquí se genera un vector de desplazamiento. Así que serían 4 posiciones, 4 ubicaciones, pero solamente 3 desplazamientos. Desplazamiento sería en particular cambio de posición, pero en este caso sería sin tomar en cuenta cuánto tiempo tardó cada viaje. Miren que solamente importa la distancia. Entonces lo que quiero hacer en la próxima clase es lo siguiente. Debo recalcar que cada una de estas flechas rojas están definiendo lo que es un vector en coordenadas polares. Porque esta flecha, por ejemplo, tiene una longitud, esta que está aquí, tiene una longitud de 150 kilómetros y un ángulo de referencia. Claro, aquí sería sureste, pero un ángulo de referencia, donde está la longitud de la flecha de dirección, pues, y el ángulo de inclinación se refiere a una descripción en coordenadas polares. Vamos a suponer, vamos a decir que son una descripción en coordenadas polares, por aquí, coordenadas polares. Coordenadas polares. Pero son específicamente los valores que se dieron para describir el desplazamiento. Recuerden que las coordenadas cardinales que mostré aquí ya son ubicaciones geográficas para decir definir direcciones simplemente. Aquí no, las coordenadas, pues eso es un poco confuso. Vamos a poner el color negro ahí que se entienda. Aquí. Entonces, esto que está aquí, perdón, disculpen. Las coordenadas polares son cuando tú describes un vector de desplazamiento, pues en este caso, diciendo su longitud y su ángulo con respecto a un sistema de referencia. Esas son coordenadas polares. Miren que en el resto de los casos es justamente lo que se está haciendo. Se está hablando de la distancia de un punto a otro y tiene un sentido porque se fue, por ejemplo, aquí está claro que se va desde Santiago a Colón, o sea que la flecha apunta para allá. Y este es el ángulo de elevación, los 52 grados noreste. Entonces, nótese lo siguiente, que estoy escribiendo los cambios de posiciones o desplazamientos en coordenadas polares. Si me interesara saber, por ejemplo, un camino alternativo que hubiera tomado la avioneta para llegar directamente desde David hasta Albrook, hubiera sido evidentemente el siguiente. Vamos a poner la descripción aquí en verde. Uno que sería bastante obvio. Para evitar el asunto de los retrasos o hacer escala, él pudiera partir directamente desde David hasta el aeropuerto de Albrook. Pero entonces, si tienen problemas de combustible, ese tipo de cosas, habría que hacer una medición vectorial de los tramos de la trayectoria, de las escalas. Es decir, si sumara vectorialmente el desplazamiento de David-Santiago, después el de Santiago-Colón y después el de Colón-Panamá, si sumo esos 3 desplazamientos vectorialmente, puedo saber la longitud de la flecha de aquí. O sea que en otras palabras, con la información que viene en esta tabla, yo pudiera hacer una descomposición vectorial y sumar vectorialmente, que es justamente lo que vamos a abordar. Descomponer esto en otra forma de coordenadas, porque así como está en coordenadas polares. Vamos a ponerlo, escribirlo aquí categóricamente, coordenadas, con mayúscula, está en coordenadas polares. Así están las coordenadas de los desplazamientos estos.
Se va a ponerlo aquí en flechas rojas de diferentes colores. Por ejemplo, estas dos coordenadas, decir la longitud, decir el ángulo, eso es una descripción en coordenadas polares. Entonces yo lo que quiero es tomar cada una de esos desplazamientos, por ejemplo, David Santiago, y descomponerlo en su componente horizontal X y Y, así como está en esta tabla. Aquí, por ejemplo, desplazamiento de David a Santiago. Entonces, aquí en esta columna habría su valor correspondiente en el eje X horizontal, pues, o coordenadas cartesianas, y Y. O sea, eso sería equivalente a decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito de color verde, de color amarillo, para que resalte. Aquí otra vez. Entonces, la hipotenusa sería el desplazamiento que hizo la avioneta. Entonces, hacemos un triángulo rectángulo, quizás más o menos así. Entonces, nótese que el triángulo está invertido, sí, pero la base del triángulo que está aquí arriba, la base esa, sería el desplazamiento horizontal o desplazamiento en X. La altura sería el desplazamiento en Y y la hipotenusa sería el desplazamiento propio que hizo por donde pasó la avioneta. Entonces, pero para hacer eso habría que descomponer cada una de esas, habría que hacer cada una de estos desplazamientos, descomponerlos de manera vectorial, que es lo que voy a abordar en la próxima clase. Disculpen, de manera cartesiana. O sea, que agarro cada uno de estos valores, utilizo el seno, el coseno de estos ángulos, multiplico por la hipotenusa, para cada uno de ellos descomponerlos y en vez de escribirlo así, de la forma esta que está mencionada así, escribirlo en la última tabla, que es lo que va a hacer la próxima clase, en esta última tabla, escribir sus componentes. Por ejemplo, Santiago, en vez de escribir Santiago 250 kilómetros, 14 grados, no, sería un valor de kilómetros en X y un valor de kilómetros en Y. ¿Ok?